Hola chiquillos, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Nicole y hoy día les voy a mostrar cómo pedir ayuda si están perdidos en Corea. Si ustedes están pensando en ir a Corea por vacaciones, seguramente muchas veces van a necesitar ayuda porque no saben dónde están o necesitan encontrar el metro. También quizás no sepan mucho del idioma coreano, solamente puedan comunicarse en inglés. Y aunque muchos coreanos saben inglés, algunas veces se espantan o no son de hablar con las personas en la calle porque no pueden responderle bien en inglés. Así que lo más cómodo sería que ustedes puedan comunicarse en coreano en estas situaciones. Así que hoy día les voy a traer una pequeña ayudita, les voy a enseñar cómo empezar a hablarle a un coreano, también decir dónde estoy o dónde es y despedirse formalmente. Lo ideal es que si están perdidos empiecen a hablar a un coreano de una forma formal, como por ejemplo decir hola, 안녕하세요, o disculpe, 실례합니다, o también aquí, 여기요. Para mí el de estos tres, el más indicado sería 실례합니다. Siento que es el que más está en el contexto de la situación si estamos perdidos, así que se los voy a enseñar. Aquí les voy a dejar la palabra y voy a pronunciárselas lentamente por sílaba, ya que tiene como un pequeño sonido diferente, sobre todo cuando comenzamos. La primera sílaba, si nosotros la traducimos a nuestro alfabeto, sería S-I-L, que podría sonar SIL, pero no suena de esta forma, sino que tiene un poquito más de resonancia, como más acercado a una CH, así como chill, pero más suave. Chill. La segunda sílaba sería una L y una E. Como podemos ver, la sílaba anterior también tiene una L, así que esta sonaría como un poco más pesadito. En conjunto sería chile, chile, como más enfatizado en la L. La tercera sílaba se escribiría más como una H, A y B, pero esta H tiene sonido, es decir, es como la H inglesa. Tiene un sonido parecido a la J para los latinos, que sería como hub. Entonces sería como un poquito más suave, como hub, y se corta con la B al final. Entonces ahora tendríamos 실내합. La tercera y la cuarta sílaba no tienen mayor ciencia, son muy básicas. La tercera sería NI, ni. Y la cuarta DA, da, ni da. En total la pronunciación sería 실례합니다, 실례합니다. Una vez que el coreano o la coreana accedan a ayudarnos, le vamos a hacer la pregunta más obvia en esta circunstancia, que sería ¿dónde estoy? En coreano sería 내가 어디 있어요? En esta frase ya estaríamos pasando a utilizar una partícula enfatizadora que sería ga. El 어디 significa dónde y el 있어요 sería el verbo estar. Literalmente sería yo dónde estoy. La pronunciación no sería tan difícil, así que voy a pasar a explicarla brevemente. La primera sílaba podría ser traducida como NE, pero esta E no es tan seca, es decir, termina como más en una A. Es como una E más abierta. Es decir, no es ne, es ne. La segunda sílaba en nuestro alfabeto sería GA, es decir, ga, como gato. No es difícil, entonces hasta ahora sería nega. La tercera sílaba sería una H muda con una O, pero al igual que la E anteriormente mencionada, no suena tan seco, es como una O más abierta, como una terminación en A. No es O, es O. Es muy fácil, solamente una D y una I. Di. Así que pasaremos a la quinta, que en nuestro alfabeto sería H-I-S-S. Es decir, la S va a sonar con una mayor resonancia. Is. Y la H es muda. Is. La sílaba que le sigue ya la vimos, es decir, está repetida, que sería la O más abierta, O. Y la sílaba final sería traducida H-I-O, que como la H es muda, solamente sonaría yo. Parecido como yo, pero separándola ahí con la O. Yo. En total sería 내가 어디 있어요? 내가 어디 있어요? Ahora supongamos que entramos en una crisis porque el coreano nos explicó que está aquí en Itaewon, Gangnam, y les dijo muchas cosas en coreano que ustedes no entendieron. Así que su plan B sería ya preguntar dónde hay una estación de metro.
para poder ubicarte más fácilmente. Y bueno, yo en lo personal, incluso en mi país, si estoy perdida, lo primero que quiero es encontrar una estación de metro. Así que voy a enseñarte cómo decir dónde está la estación de metro. Estación de metro o subway o subterráneo en coreano se dice 지하철. Entonces, para preguntar dónde está el subterráneo, tendríamos que decir 지하철이 어디예요? Para la primera sílaba tenemos G, que sería como una J inglesa, o también puede ser como una Y en Latinoamérica, pero un poquito más suave, como G, ¿me entiendes? Y-I, G. Luego HA, pero esta H tiene sonido, es decir, sería como una H inglesa, ja. Luego tendríamos CHOL, que literal es la CH latina, chol. Y para finalizar, la partícula enfatizadora I, H-I-I. La quinta y la sexta sílaba, es decir, la palabra ODI, ya la hemos estudiado. Acuérdense que H-O con una O más abierta y D-I, ODI. La penúltima sílaba sería H-Y-E, pero esta E también va a sonar un poquito más abierta, es decir, ye. Y para finalizar, la sílaba que hace esta oración formal y que ya la hemos estudiado, yo. Ahora que ya le expliqué la pronunciación, quizás se estarán preguntando, pero Nicole, ¿por qué la palabra metro suena 지하철이 y no 지하철이 si la palabra chol termina con L? Esto es porque en el idioma coreano las sílabas que terminan con consonante, si están acompañados por una que solo tiene vocal, la última letra pasaría a sonar a la siguiente sílaba. Y en específico, esta letra cuando está solita suena como R, pero cuando está acompañada suena L. Por eso al final sería 지하철이 어디예요? 지하철이 어디예요? Esto lo pueden utilizar para preguntar dónde está cualquier cosa. Por ejemplo, quiero saber dónde está el banco. 은행이 어디예요? O quizá dónde está el parque. 공원이 어디예요? O dónde está el baño. 화장실이 어디예요? Se puede utilizar para todo. Entonces, una vez que la persona, el coreano, la coreana ya le haya dicho dónde están, o dónde está el metro, o dónde está el baño, ustedes ya pasarían a agradecerle por su ayuda. Para decir gracias sería 감사합니다. 감사합니다. Les voy a explicar la pronunciación. La primera sílaba traducida sería G-A-M, es decir, GAM. La segunda es S-A, sa. La tercera sería la H inglesa, que suena con la A y la B al final, hap. La penúltima y la última sílaba, como ya explicamos anteriormente, no tiene mayor ciencia, solamente N-I-D-A, nida. Y obviamente tenemos que hacer nuestra reverencia. 감사합니다. Y bueno chicos, este ha sido el video del día de hoy, espero que les sirva. Recuerden, anótenlo bien si van a Corea, en algún momento lo van a necesitar. En verdad espero de todo corazón que este video les sea útil. Así que si les gustó esta clase, pequeña clase de coreano, los dejo invitados a suscribirse, darle like, comenten. De pronto si les gustó y quieren que haga sobre otro tema, déjenme un comentario, yo los voy a estar leyendo. También activar la campanita porque muy pronto voy a subir más videos. Así que nos vemos próximamente chicos. ¡Chao!